El INEGI y la Secretaría de Educación Pública presentaron los resultados definitivos del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. El estudio reporta que existen 39.222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están y 30.695 maestros comisionados o con licencia. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriano. En todo el país hay 978.188 profesores que dan clases, tanto en escuelas públicas como privadas, en la educación básica. Con el censo también se descubrió que existen más de 113.000 personas ubicadas en otro centro escolar y casi 115.000 que ya se jubilaron, retiraron, fallecieron, pero siguen cobrando. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En total, dice el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, que el 13% del total de las plazas en centros de trabajo no tienen sustento o no deben estar en la base de datos. Del total de escuelas en operación, que son 261.631, en el 9.2% se registraron negativas. De ellas, los estados que tuvieron mayor incidencia fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Ante esto, el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, advirtió que los profesores que no sean contabilizados y no se encuentren en la nómina consolidada de la dependencia no cobrarán en diciembre próximo. Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es México Confidencial. En el tema de la educación parecía que todo estaba dicho hasta que aparecen las cifras y entonces nos encontramos con que del casi 1 millón de maestros, pues hay un 30%, 300,000 o más, que simplemente no están haciendo lo que tendrían que hacer. O sea, enseñar en clases y al menos saber dónde están. El censo que establece, a donde lo dejaron entrar al señor Sojo en el INEGI, de una manera muy clara, pues establece lo que podríamos decir como un mecanismo sin duda de control político y de pago a una serie de gentes que ni eran maestros, ni son maestros, algunos ni viven y sin embargo siguen cobrando. Jorge Pablo, creo que pues, los números del censo reflejan claramente lo que todos suponíamos, pero ahí están ahora en el papel, ¿no? Sí, pero hay que, como tú decías, donde lo dejaron entrar, hay un poco más, alrededor del 10% de maestros que no pudieron ser censados y estoy seguro que porque al ser la sección 22, al ser maestros de Chiapas, de Michoacán, el número de comisionados y de aviadores va a ser mucho mayor. Pero es increíble que haya tal número de personas, prácticamente 1 de cada 4 maestros, que no se sabe dónde está. No se sabe si vive, si falleció, en qué escuela trabaja. De ese número de 300,000, hay casi 40,000 que son lisa y llanamente aviadores, que nunca han trabajado. Y bueno, y te permite explicar en muy buena medida por qué está la educación en las condiciones en las que está. Es algo que todos sabíamos, pero ahora lo corroboramos con este censo. Primera vez que se hace este censo de los maestros, dónde están y a qué se dedican en el país. Y tenemos una fecha fatal. Diciembre de este año, los que no estén censados y que no esté clara su materia de trabajo, no se les va a pagar. A mí me parece que debe hacerse, que en diciembre de este año debe dejar de pagárseles a aquellos que no están, bueno, debe dejar de pagárseles a los muertos, por favor, lo que tú decías al inicio del programa, hay profesores que están fallecidos y se les sigue pagando, bueno, debe dejar de alguien está cobrando, no creo que alguien se está metiendo esto. Y yo lo que me imagino, que estas plazas, estos 39,000 que no se sabe dónde están, yo creo que es la bolsa, la caja chica de gobernadores para meter ahí las plazas de sus cuates o simplemente para ser guardaditos para fondos electorales o para cuestiones personales o también para meter ahí a gente que no tienen cómo ubicar. Son bolsas de plazas. Yo recuerdo mucho cuando en una entrevista le hacían al Baster Gordillo y le preguntaban el número de maestros que había en el Comisionado. país. No, maestros en general. Y decía, no te puedo dar el dato por razón de estrategia. Sí, ya entendemos cuál era la estrategia. La estrategia era un aparato de control político. Cuando se decía el Baester, el sindicato tenía capacidad de negociar con gobernadores, pues claro que la tenía, si tenían a este grupo de activistas políticos, sin duda alguna, que trabajaban para uno o por otro bajo el control del sindicato. Sí, pero a ver,
pero ahí no es solamente el sindicato, porque los estados, la educación está federalizada, los estados, salvo el Distrito Federal, los estados son responsables de sus áreas educativas, de sus nóminas, son acuerdos de las secciones sindicales de cada uno de los estados o del Sindicato Nacional, si quieres, con cada uno de los gobernadores. Porque no es solamente el problema de los maestros. El censo también muestra, por ejemplo, que hay más escuelas que tienen baños, que tienen sanitarios, que las que tienen drenaje. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo funcionan? Hay escuelas que dicen tener computación, pero que no tienen electricidad. Eso sale también en el censo. Hay maestros y profesores que tienen hasta 4 y 5 turnos, lo cual es físicamente imposible de cubrir. Entonces, ahí me parece que lo que muestra, sí, por supuesto, es mecanismo de corrupción sindical, pero también es mecanismo de corrupción pública, estatal, de contubernio entre gobernantes, grupos de poder, maestros, sindicato y sindicato. Que abarca a todos, coordinadoras y sindicatos. Sin duda alguna, nada más que en el momento en que tú quitaste la cabeza, ¿por qué pudo salir esto? Cuando quitaste la cabeza denominada Alvester Gordillo, tuviste la capacidad entonces ya de romper lo que era sin duda un mecanismo de control. ¿Por qué tanto se hacía y se hablaba de la fuerza política de la lideresa sindical? Porque tenía esto, tenía estos delegados, tenía estos comisionados, tenía esta negociación directa con gobernadores. Estabas hablando de un poder político de una enorme magnitud, que ahora esperemos una vez que en diciembre se les corte el dinero, empecemos a ver una estructura que funcione en un mecanismo totalmente en un mecanismo, ¿no?, diferente, tú lo has dicho bien, porque poder político, una organización de 1 millón de gremiados lo va a seguir teniendo. El problema es utilizarlo para bien, para por esos rieles echar a andar el proyecto educativo y las transformaciones que hay que hacer en la educación. Pero a mí me preocupan situaciones específicas, 3 o 4 estados. Pongo el dedo sobre el caso Oaxaca. Ahí resulta que para ascender tienes que acreditar el 80% del valor de los ascensos. ¿Es por qué? Por tu participación en actividades sindicales. Eso tiene que ir, cuando vas a concursar por un ascenso, tiene que ir firmado por el secretario de conflictos de la sección 22, y es haber participado en marchas, en plantones, en bloqueos o en éxodos al Distrito Federal. ¿Por qué ese tipo de actividades debe tener prevalencia sobre el desempeño frente al grupo? Eso es lo que hay que cambiar, porque en el fondo de esta tragedia, en el caso Oaxaca, hay 1.200.000, 1.400.000 niños que están condenados a no servir para nada. Para nada, porque sus maestros no les enseñan nada. No, y donde tienes además, según estudios, de cada 3 años escolares, los niños pierden un año. Sí. O sea, en un ciclo de 6, 7 años estudiaron 1/3 de lo que pudo, suponiendo que fueran los mejores maestros, que no lo son, porque son de los peores calificados, estudiaron 1/3 menos que cualquier otro estudiante en el país. Y se extiende de Oaxaca, se ha extendido a Chiapas, tienes en Michoacán, que hablamos mucho de la tuta, todas estas cosas en Michoacán, pero en Michoacán está igual la educación. Está controlado por los mismos grupos con las mismas características, y donde uno de los principales puntos de conflicto es la herencia de plazas y el otorgamiento automático a cualquiera que salga de la normal de una plaza en el magisterio. Tienes una reforma educativa que supone el desmembramiento de esta estructura o el introducir mecanismos ya de evaluación a maestros, que eso sea mucho más creíble y mucho más efectivo en términos de diagnóstico. El problema es que, volvemos a lo que tú decías, y también Pablo, con el tema de gobernadores. Congresos de los estados tienen todavía que legislar, digamos, sus especificidades, y ahí es donde tenemos o se tiene el temor de que en un momento determinado esta reforma educativa tan profunda que se aprobó y que implica pues entrarle de lleno a los problemas específicos de preparación de maestros, de alumnos, de gente que tiene capacidad o no capacidad para enseñar o incluso para aprender, como estos alumnos que carecen de elementos fundamentales. Vamos a ver qué pasa si los gobernadores siguen siendo los ejes de un control político en donde lo que no quieren es no que los niños aprendan, no les importa aprendan o no, pero que ellos sigan controlando a estos sectores o que tengan algún tipo de beneficio por controlar maestros. Pero ¿no? Yo creo que es en el caso que estamos hablando, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
el problema no es que que los gobernadores controlen a esos O que los sectores, controlen sino a que esos ellos. sectores los controlan a ellos. Que Sí. la ecuación es completamente diferente. ¿Quién ¿no? sabe? Claro. Porque en una de esas, algunos de estos gobernadores llegaron al poder también por ellos y entonces son parte de un mismo negocio. Y creo que hay que ser un poco prudentes también al abordar esta situación. No se puede medir con la misma tabla, hacer tabla rasa entre el magisterio de Querétaro y el magisterio de Oaxaca. Hay que darles tiempos. El magisterio de Oaxaca, obviamente el gobierno de Oaxaca va a requerir más tiempo para terminar el censo, que actualmente se ha hecho en 70-75% del estado, y para sacar adelante las leyes de la reforma educativa y ponerla en práctica. No va a poder ser de la noche a la mañana. Hay estados que sí, Querétaro, Guanajuato, donde están comprometidos los maestros con la educación y hay gobiernos que gobiernan. En cambio, en Oaxaca yo creo que tendremos que esperar de aquí a diciembre y tengo fe en que se va a dar un gran avance en todos esos estados. El censo muestra también el poder de la coordinadora, ¿no? Así es. Los lugares donde Sí. no se pudo Puede ser, realizar ahí es. es donde la coordinadora tiene realmente fuerza y son básicamente Oaxaca y Chiapas. En esos lugares, como tú decías, yo creo que hay que darle un tiempo, un espacio a esos gobiernos y tiene que haber, en ese sentido, sí, una intervención, en el mejor sentido de la palabra, federal, para ver cómo se pueden conjuntar las cosas, cómo se puede avanzar en realidad en desarticular los espacios de poder que a lo largo de los años se le han dado a estos grupos. Porque lo que tú decías, que es absolutamente cierto, del poder que tiene para otorgar una plaza la sección sindical, lo tiene, por ejemplo, en Oaxaca, porque salvo el secretario de Educación Pública del Estado, todos los demás cargos de la Secretaría de Educación Pública son del sindicato. O sea, la educación pública del Estado la maneja el sindicato. Exacto. Eso es lo que hay que desarticular porque si no, no se va a poder avanzar en los otros temas. Y en ese sentido también, pues que quede claro que los gobernadores tendrán que decidir de qué lado están. Me queda muy claro que una vez que se aprobó reforma educativa y que se trata de instrumentar, pues los gobernadores están ante la posibilidad de recibir ese apoyo federal y decir, le entro al toro y vamos a ver cómo pues desmontamos lo que no sirve y creamos algo nuevo, o pues en una de esas decir, yo no le entro porque la fuerza de estos grupos aquí en el Estado, pues por un lado pues me apoyaron y por otro lado pues entrarles solito, sin una confrontación o sin un apoyo para la confrontación por parte del gobierno federal, pues no es rentable para mí, ¿no? O sea, ahora podemos decir que con este censo del INEGI nos arroja una buena y una mala. Así es. La mala es que es un desastre. La buena es que ya sabemos. Y la buena es que ya sabemos y No, pero- me parece imposible comenzar a reconstruir sin saber Claro. en qué terreno pisamos y ya sabemos en qué terreno estamos pisando y cuáles son aquellos focos rojos de zonas a las que habrá que darles más tiempo, que requieren otro tratamiento, que son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Y que necesitan del apoyo federal Sí, para ello, ¿no? y ligar esto al otro tema que abordábamos. Está bien, en diciembre hay una nómina Nueva. federal nueva y todos quienes no estén ahí dejarán de cobrar. Si no están los de la coordinadora, se aceptará el conflicto de que haya 200,000 maestros que estén marchando Marchando hacia el por un buen Distrito rato. Federal Por para un buscar buen su salario. Ese me parece que es uno de los puntos cuando se habla de desmontar que tendrán que atender las autoridades federales sobre todo. Jorge Pablo, muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí en México Confidencial. Desde el punto de vista de los sentimientos, había 1000 razones para que el gobierno, con dinero público, entrara al rescate de Mexicana de Aviación. Después de todo, hablamos de una empresa de más de 90 años pionera de la aviación comercial. Desde el punto de vista social, de más de 8,000 empleos, en una época en donde el estiaje de fuentes de trabajo es crónico y la gente se pregunta, entonces, ¿por qué se declaró su bancarrota? La explicación es sencilla. Porque gran parte de la sociedad dice ya basta del jueguito de que se privatizan ganancias y se socializan pérdidas, porque al final de cuentas quienes pagamos somos los contribuyentes. En el pasado se dejó atender a la pobreza extrema para rescatar a empresarios emproblemados. La lección y mensaje es que en el futuro no habrá rescates que subsanen malos manejos y corrupción. Las empresas deben crear una administración profesional, transparente y con ética, porque el papá gobierno que solapaba irresponsabilidades simplemente ya se acabó.